Entre los límites territoriales de Jalisco y Michoacán, en mitad de la ribera del lago de Chapala, existe una pequeña isla perdida en la inmensidad del vasto lacustre. Una isla histórica y misteriosa que tiene muchas historias increíbles aún por contar. Es la llamada Isla de Mezcala, misma que ha sido testigo de grandes batallas en la historia de México. En ese pequeño reducto de tierra había también, en tiempos posteriores a la independencia, un calabozo, un puesto carcelario llamado el Presidio, como también se le conoció a este misterioso lugar. La isla tiene una extensión territorial de 200,000 metros cuadrados, conserva un paisaje natural y actualmente se le puede clasificar como isla arqueológica, porque conserva un testimonial de lo ocurrido desde los tiempos precolombinos. El origen de la isla no queda muy claro, pero se cree que fue fundada en el siglo XIII por civilizaciones prehispánicas, entre las que resaltan la náhuatl y otras que habitaban en Jalisco, cuyo desarrollo fue en Huachimontones, asentamiento prehispánico de Teuchitlán con estructuras circulares. Algunos de los vestigios que se han encontrado en la zona son piezas de cerámica, puntas de obsidiana y ornamentos, ya que desde 1300 fue un importantísimo centro ceremonial prehispánico. Cabe mencionar también que en la isla se han encontrado, debajo del lago de Chapala, restos fósiles de mamuts, mastodontes y otras especies antiguas. Isla en mitad de un hermoso lago, del cual se narran increíbles historias que hablan desde batallas épicas, lugares de punición y de almas que aún no han podido encontrar el descanso eterno. La heroica defensa de la isla de Mezcala de 1812 a 1816 sobresale en la Guerra de Independencia de México al ser un episodio militar muy importante. Ahí se registraron varias batallas protagonizadas por la resistencia de los insurgentes. Hubo ahí un levantamiento principalmente de grupos de habitantes de las orillas del lago de Chapala, que era una zona muy poblada y de muy antiguo asiento de pueblos indígenas. Ahí mismo existió un vasto desarrollo entre haciendas ganaderas y agrícolas durante el siglo XVIII, y que él mismo había ido generando tensiones por la tierra en esa zona entre los dueños de las haciendas y los habitantes de estos antiguos pueblos de la ribera. Uno de los principales cabecillas que había en la Nueva Galicia era José Antonio Delano Torres, pero uno de los involucrados en la revuelta de la isla era Encarnación Rosas, quien nació en Tlachichilco, frente a la isla de Mezcala. Este personaje se había incorporado a los insurgentes desde muy iniciadas las luchas por la libertad. La defensa de la isla de Mezcala empieza en 1812, cuando los indígenas de esta zona siguen a Miguel Hidalgo y Costilla a pelear en contra de los españoles. Hidalgo es derrotado en Puente de Calderón y los indígenas entonces regresan a sus pueblos, pero empiezan a ser perseguidos porque José de la Cruz, un militar realista que había ofrecido 500 pesos por la cabeza de un capitán o general y 50 pesos por la cabeza de un insurgente, entonces inicia otro movimiento por ambición al dinero, ya que empiezan una cacería mercenaria de insurgentes, no nada más de Mezcala, sino de San Juan de Tecomatlán, San Pedro Izcatán, San Luis Oyatlán, Tuxhueca, Tizapán, Cojumatlán y de otros pueblos de la ribera que sufrían el mismo problema, quienes se juntan para así poder defenderse. Estos grupos de insurgentes presentan resistencia a los ejércitos realistas españoles que resguardaban la región y que trataban de extinguir todo vestigio de insurrección que hubiera quedado. Entonces, por las poblaciones de la ribera del lago corre un insistente rumor de que van a ser perseguidos como una punición. Entonces, varios grupos logran reunirse en la zona, uno de ellos dirigido por el ya mencionado Encarnación Rosas, donde también el sacerdote católico novohispano Marcos Castellanos estaba presente y quien a la postre iba a tener un papel relevante en los hechos. Los insurgentes tomaron pues la isla de Mezcala como creyéndola un punto seguro y donde poder resistir mejor los embates del ejército español que sabían ya se les venía encima. La isla es elegida como un punto defensivo,
Se trasladan hasta ahí poco más o menos 200 canoas, llevando personas de distintos lugares, principalmente habitantes de los pueblos de San Pedro, Itzicán y Tlaxchilco, pero también de toda la zona de la ribera de Chapala. Los insurgentes contaban con apoyos desde Poncitlán hasta otros poblados en la ribera o ya adentrados en Michoacán. Se entendía que aquel levantamiento pues no era una cuestión primordialmente local. Se hicieron hasta 3 distintas murallas bajo el agua alrededor de toda la isla, lo que conlleva para la época un trabajo enorme, una organización muy bien pensada y una decisión muy importante de parte de aquellos dirigentes que en trabajo conjunto construyen además un pueblo y todo lo que se necesita en una situación de guerra como la que van a sostener ahí. Tienen un polvorín, una pequeña capilla y algunas casas. Hay toda una vida organizada en la isla y esta es sostenida por el trabajo de todos los habitantes. Ya en junio de 1813 llegan una serie de embarcaciones mandadas traer por el intendente realista José de la Cruz del puerto de San Blas Nayarit e inicia un nuevo enfrentamiento, pero que va a ser de nuevo una total derrota para los realistas. En esa batalla pierde varios dedos de la mano el capitán Pedro Celestino Negrete y muere el militar a cargo de la operación, Felipe García. Esta pugna duró 4 años hasta que el ejército realista se dio cuenta de que los habitantes de Chapala ayudaban a los insurgentes proveyéndolos de armas y comida durante las noches. A partir de este momento se cambian las estrategias y se opta no solo por el enfrentamiento con los habitantes de la isla, sino que también comienzan a bloquear toda la ayuda que les llegaba desde los pueblos de la ribera. Fue tal la cólera del ejército realista que quemaron todas las cosechas cercanas a Chapala, dejando completamente sin provisiones al ejército insurgente dentro de la isla de Mezcala. Hubo pues varios intentos de los realistas por ganar esta batalla, algunos organizados, otros mucho mejor preparados de parte de las autoridades de la Nueva España, en busca de poder tomar el control para derrotar a este brote de insurgentes que estaban levantados y que se mantenían en pie de lucha allí, pero no lo logran y fracasan finalmente en su intento. De último, los realistas mandan traer indígenas yaquis de Sonora, de quienes se sabía son muy buenos nadadores y que podían desarrollar esta tarea para explorar estas cercas barricadas o barreras de piedras subacuáticas que habían construido. Pero ya para el año de 1816, entre la evacuación de los pueblos de las orillas del lago de Chapala, la quema de cosechas y un asfixiante embargo de provisiones a la isla, aunado a esto, a que como no había las medidas sanitarias, una epidemia de tifo llega a la isla en combinación con la desafortunada falta de alimentos y munición. Los rebeldes viven ya una situación muy difícil, entonces la situación empeoró. Pese a estos factores, los habitantes de la isla de Mezcala nunca dejaron de luchar. El gobierno realista, no pudiendo doblegar la resistencia indígena, promulgó políticas de indulto para todo aquel que se hubiese levantado en armas o que se hubiera rendido, por lo que no habiendo otra salida, los jefes insurgentes deciden que tienen que decidirse por la capitulación, y aunque se tuvo que ceder dadas las circunstancias, para los insurgentes de Mezcala, más que una derrota, fue una negociación, porque ellos consiguen una serie de condiciones que les interesaba a cambio de la rendición. De esta forma, para el año de 1816 se firma la capitulación de la heroica defensa, donde los realistas españoles, a pesar de tener muchas circunstancias a su favor, de hacer embargos y quemar cosechas, muy a pesar de tener una epidemia azotando la isla, nunca pudieron dominar a un pequeño grupo de valientes indígenas bien organizados que siguieron presentando combate hasta el final en la isla de Mezcala. Posteriormente, de 1817 a 1855, el fuerte fue convertido en una prisión donde los bandidos cercanos a Chapala eran fuertemente castigados. A partir de ese año la isla funcionaba como una prisión, de ahí que también se le conoce como la isla del presidio. En la actualidad, esta construcción de tipo militar sorprende a propios y extraños con su imponente disposición de piedra. A la entrada, conserva aún su puente elevado. Alrededor del fuerte hay una trinchera profunda que ayudaba a evitar los ataques enemigos.
Aquí solían vivir los presos, y cuando se recorre completamente al ver las condiciones del lugar, la piel se eriza, pues se puede percibir cómo vivían esas personas y lo difíciles que fueron aquellos años. Hay también un altar que llama la atención por los listones coloridos que se cuelgan los visitantes alrededor de la Virgen, a modo de una pequeña ofrenda. Se dice que esta imagen fue elaborada por los indígenas en la época colonial. Protegiendo del sol a la Virgen de San Juan de los Lagos, se encuentra el árbol de la vida, de tronco blanco y una forma peculiar que echa a volar tu imaginación. Los lugareños dicen que parece un elefante. Las piezas principales exhibidas en el pequeño museo local son restos paleontológicos, piezas arqueológicas elaboradas como ofrendas para Tlaloc, pinturas rupestres de la Cueva del Toro y hasta petroglifos de la zona. Parte del acervo son los atuendos folclóricos que se usan en las danzas tradicionales de la zona. De acuerdo con historias de la comunidad, en el viejo cuartel se fundía el material para elaborar bolas de cañón que se disparaban en las islas aledañas a Mezcala. El cuartel destaca por tener una forma cuadrangular con un estilo barroco. En la actualidad solo se pueden contemplar las ruinas. Era un antiguo calabozo donde encerraban a los presos indígenas en la época de la independencia y en años posteriores. Los habitantes de la isla cuentan que se podían meter hasta 250 personas en cada calabozo. Los presos vivían en condiciones extremas y repugnantes. Poco a poco iban perdiendo la vida a causa de las enfermedades, los castigos y las condenas, o a la falta de comida o bebida y a los intentos fallidos por escapar. Debido a tantas y tantas muertes violentas por hambre, por epidemia y posteriormente en tiempos del presidio, el intenso miedo que se sufrió en ese lugar, el terror y los infames castigos sufridos por los presidiarios, aseguran los pobladores de los pueblos de la ribera de Chapala que aún hay almas penando en el presidio y quizás también en las aguas del lago. Cuentan que en los muros del lugar es posible ver plasmaciones de rostros terribles en la humedad o sentir cómo cambia rápidamente la temperatura en cuanto pisas la fortaleza. En las ruinas del viejo cuartel, los pobladores de los pueblos de las riberas aseguran que durante las noches continúan escuchándose golpes, como si alguien picara y rompiera piedra, como si de repente hubiera un bullicio a la distancia que de pronto se calla. También hay quienes han escuchado el llanto de un niño que amargamente se lamenta por todos los rincones del lugar. Quejidos, sollozos apagados, lamentos que aún siguen siendo eco en las noches del viejo presidio. Los locales aseguran que son los espíritus de los antiguos pobladores que no se quieren o no han podido partir. Otra historia de la isla del presidio es la de la capilla, pues aquí antes se alojaba la Virgen de San Juan. Las personas comúnmente iban a hacer oraciones y hasta era una especie de sitio para realizar castigos voluntarios, en los cuales el penante se flagelaba por haber pecado. Uno de los más recurrentes era el ayuno de 3 días. En la isla había gente tan devota que hasta enterraban a sus difuntos en la capilla. Por esta razón, la gente cuenta que también ahí se han visto y escuchado manifestaciones, pero esto tristemente va más allá. Por años, el lago de Chapala tiene una alta incidencia en personas que han perdido la vida ahogadas en las aguas del lago. Personas que de repente y en circunstancias difíciles de explicar, se hunden en esas aguas para no emerger más. Personas de las cuales se ha dicho que eran muy buenos nadadores, que las aguas no eran muy profundas donde se hundieron, sucesos que ocurrieron a pocos metros de la orilla. Otras personas que han estado a punto de morir ahogadas sintieron cómo fueron tocadas por algo frío que emergió del fondo de las aguas e intentó arrastrarlos hacia abajo, y que milagrosamente lograron salvarse y pudieron contarlo. Quizá, y solo quizá, hay una voz que viaja de generación en generación entre las personas que viven apaciblemente en los bonitos pueblos de la ribera del lago, que dice que tanto sufrimiento y dolor como se vivió en la pequeña isla sea la causa de tantos y tan lamentables fallecimientos. La leyenda menciona que aún existen ánimas penando en ese histórico y legendario islote y dentro de las aguas del majestuoso mar Chapálico, en donde existen, como esta, muchas otras narraciones que dan origen a muchas
muchas leyendas igual de extraordinarias.